Así que ahora vamos a compartir la presentación. Ya. Chiquillos, riesgos biológicos. Tenemos que entender algo nosotros con los riesgos biológicos, que son uno de los tres categorías o tres grupos principales que aborda la ingeniería industrial. O sea, la ingeniería industrial que va a abordar siempre agentes químicos, agentes físicos y agentes tipo biológico. Y también en algunos libros o alguna bibliografía se agrega a la ergonomía como un agente de interés higiénico, ¿ya? Sin embargo, yo prefiero, y también como mucha bibliografía lo versa también, o lo explica, dejarlo por separado, ¿ya? Porque la ergonomía en sí es una rama completamente distinta, ¿ya? Aborda muchos más aspectos. O sea, por ejemplo, nosotros con la ergonomía también abordamos temas hasta psicosociales. Entonces, eso es un punto, chiquillo, muy a tener en cuenta, a tener en mente. Ahora, riesgo biológico para lo que estamos viviendo actualmente es algo que vamos a ver mucho, y se va a ver mucho, ¿ya? O sea, se va a ver en qué sentido, en el que las medidas de control que tenemos que tener con riesgo biológico son mucho más complejas, ¿ya? Por el tema del COVID. O sea, ¿cuál es el punto? Cuando uno tiene ruido, uno lo puede identificar, lo puede reconocer. Cuando uno está expuesto a vibraciones, las puede identificar. Cuando uno está trabajando con sustancias peligrosas, uno, por último, puede tener la hoja de datos de seguridad, ¿ya? O obtener información por internet de las sustancias con que uno está trabajando o está expuesto. Sin embargo, cuando trabajamos con riesgo biológico, muchas veces es más complejo poder identificarlo de una manera fácil, o de una manera sencilla. Ahora, va a haber una salvedad, como siempre en la vida. ¿En qué sentido? Van a haber rubros en los cuales uno va a poder encontrar este agente biológico de manera más sencilla. Y uno de esos rubros es la medicina. Ahora, ¿por qué uno siempre dice que esta agente es mucho más difícil de poder identificar, de poder ver? Porque en la práctica es invisible, prácticamente para nosotros. O sea, uno puede ver una bacteria, puede ver un virus, a simple vista no, porque son tan pequeños que no es imposible poder apreciarlo de forma inmediata, ¿ya? Uno lo dice a veces como un agente invisible. Bueno, el ruido no se ve, pero uno sí puede identificar de manera sencilla o fácil la fuente. Ahora, riesgo biológico en sí, vamos a darnos cuenta de que una cosa es un agente biológico y otra cosa un riesgo biológico, que el riesgo biológico viene a ser dado por la exposición a dicho agente, ¿ya? O sea, en este caso, agentes biológicos existen ahora, han existido y van a seguir existiendo. Van a existir siempre. Ahora, la complejidad de esto pasa por el tipo de agente, pero también por la vía de ingreso a la persona. O sea, ya tenemos que darnos cuenta de que la vía de ingreso hacia la persona va a ser un elemento clave, ¿ya? Ahora, vamos a empezar a desarrollar un poco el tema para poder empezar a verlo esto un poco más. Ahora, ¿qué es riesgo biológico? Es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño como consecuencia de la exposición a un contacto con agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. O sea, se podría decir, por ejemplo, que si en mi lugar de trabajo hay exposición al COVID y yo me contagio en el lugar de trabajo, ¿puedo decir que entonces es una enfermedad profesional? Sí, lo puedo decir, porque lo contagié en mi trabajo, ¿ya? Ahora, va a ser complejo muchas veces hasta un punto de poder determinar la vía o el lugar de contagio, ¿ya? Ahora, los riesgos biológicos se vinculan al contacto con un agente biológico, cuya exposición representa la probabilidad de adquirir una enfermedad. O sea, ya estamos hablando de la famosa probabilidad. Y en este aspecto podemos decir que la enfermedad va a ser la consecuencia, más que la enfermedad en sí, es los efectos de la enfermedad en el cuerpo. Eso va a ser la consecuencia. Ahora, ¿uno se puede contagiar con un agente biológico y se puede morir? Sí, como también no se puede morir, como también puede recuperarse y quedar sano, y también como que puede quedar con secuelas.
O sea, no hay como una receta de cocina de que tú vas a adquirir algo y te vas a enfermar. O sea, eso puede pasar, pero el efecto en tu cuerpo es lo que va a ser variante, o va a ser muy variable en realidad. Y eso, chiquillos, cuando uno lo empieza a ver desde un punto de vista de la higiene industrial, ¿cómo lo tomamos? Uno dice, ah, pues si tengo un agente interhigiénico, voy a tener una concentración, un tiempo de exposición y una vía. Pero también voy a tener la famosa susceptibilidad. O sea, ¿hay personas que van a tener mayor facilidad para poder enfermarse? Sí, va a existir eso, y eso es normal. Pero cuando uno habla de salud en sí, también hay un elemento que muchas veces no se contempla o no se desarrolla, que son las famosas determinantes de la salud. O sea, en sí, ¿qué implica eso? Que, por ejemplo, tu vivienda, cómo tú vives, tus hábitos alimenticios, si fumas o no fumas, si tomas alcohol o no tomas alcohol, tienes alguna enfermedad como obesidad, por ejemplo, hipertensión, entre otros factores, van a decirte si tú puedes eh, desarrollar de una mejor o peor manera una enfermedad. O sea, el desarrollo de una enfermedad ojalá no se desarrolle, ¿ya? Pero van a haber ciertas características del cuerpo humano y de la persona que van a hacer que una persona pueda, a la redundancia, adquirir una enfermedad de manera más sencilla, ¿ya? O sea, acá la susceptibilidad es un factor sí, pero existe un factor extra que va a ser necesariamente las determinantes de la salud o las condiciones de salud, ¿ya? Que es un tema muy importante. La disminución de enfermedades en Chile se ha llevado a cabo también en base a que las determinantes de la salud han mejorado. O sea, hay que entender eso, ¿ya? O sea, muchas veces antiguamente la gente se enfermaba y no tenía muy buen pronóstico. Ahora no, la gente se enferma y puede tener un pronóstico más alentador. Ahora, eh, cuando uno ya empieza a ver o el tema de qué son los agentes biológicos, uno puede definirlos como microorganismos que incluso o con inclusión de los genéticamente modificados, los cultivos celulares y los endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. O sea, si una persona está trabajando en un laboratorio y producto de un contacto con una sustancia o con un elemento o un agente biológico sufre una reacción alérgica, eso es un efecto en sí. ¿Ya? O sea, no necesariamente vamos a darnos cuenta de que una enfermedad es el efecto en sí de una exposición a agente biológico. También puede ser una alergia, por ejemplo. ¿Ya? Que en este caso, por ejemplo, yo soy alérgico al pelo de los gatos y de los perros. Y si estoy mucho rato con uno, me empieza a producir una reacción alérgica. Ahora, la toxicidad ya viene a ser un tema más específico. Por ejemplo, marea roja. Existe marea roja y resulta de que uno en ese aspecto no puede comer un molusco, porque si uno lo consume o lo come, eh, va a producir una toxina, que esa toxina nos va a producir a nosotros un efecto en el cuerpo. O sea, uno se puede enfermar producto de una componente que genere un animal, en este caso un crustáceo. O sea, la marea roja no mata al animal, pero sí los elementos toxinas que éste va a producir. Ahora, por lo tanto, los agentes biológicos son seres microscópicos que pueden causar daño a humanos, como el virus, las bacterias, etc. Ahora, lo importante es entender esto. Los hongos, los cultivos celulares y los agentes de transmisión no convencionales. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos o trabajamos en un lugar donde hayan caballos, por ejemplo, o haya cierta contaminación, o se puede producir un traspaso de una bacteria o un virus de un animal a un humano? ¿Ya? Es un tema, chiquillos, bien complejo, ¿ya? O sea, hay muchos estudios que revelan que hasta los animales, yo sé que muchas veces las personas quieren mucho a los perritos o a los gatos y los consideran, es más, un miembro más de la familia, pero sin embargo hay estudios que revelan que las personas pueden enfermarse producto de compartir espacios pequeños
o compartir espacios con animales, para que también lo tengamos bien claro. Ahora, también se puede incluir esta definición los productos, sustancias secretadas o liberadas por estos agentes biológicos con capacidad patógena para humanos, ¿ya? Como las endotoxinas, micotoxinas, exotoxinas, por ejemplo. Ahora, eso hay que entenderlo bien claro. Eso es un ejemplo de los elementos que puede producir un crustáceo cuando hay marea roja. Ahora, siempre que su presencia en el ambiente laboral se deba a la presencia del agente biológico que lo produce. O sea, si estoy en mi lugar de trabajo, pasa esto. Ahora, ¿por qué muchas veces la ley chilena no contempla tantos elementos a la hora de agentes biológicos en los trabajos en sí? Ya, porque si no fuera por el tema del coronavirus, en la práctica de los trabajos se controlarían solamente los riesgos normales en el fondo. Y eso es así. Ahora, hay que entender algo. El riesgo biológico es complejo, ¿ya? Por eso tenemos que tener bien claro el control del ambiente laboral. Y en la práctica, la ley chilena sí contempla a modo general un control de riesgo biológico y el famoso control de plagas. O sea, yo empresa tengo, por ejemplo, un casino, tengo un lugar, debo tener un procedimiento en el cual me permita poder hacer, colocar, por ejemplo, derratizaciones, fumigaciones, para hacer el control de plagas. O sea, que un ratón, por ejemplo, o algún otro tipo de elemento ingresa a la empresa y genere una enfermedad en los trabajadores, ¿ya? Y estos chiquillos, ¿cómo lo podemos considerar? Lo consideramos como un vector, que en el fondo puede transmitir algún agente que produzca algún efecto en las personas. Ahora, hay que entender que cómo se transmiten los agentes biológicos y entran en contacto con el trabajador, ¿ya? Hay que entender algo primero. En primera instancia, las famosas vías de ingreso, que en la práctica van a ser 4, ¿no es cierto? Respiratoria, dermal, ¿ya? Digestiva y la parenteral, ¿ya? Y la parenteral en el fondo es cuando tenemos una rotura en la piel, una discontinuidad, y hace un ingreso directo a la sangre. Pero cuando, por ejemplo, estamos con agentes biológicos, no sé si ustedes han visto las noticias que la gente, los enfermeros, los técnicos de enfermería y los médicos en sí, están trabajando con medidas de protección tales que la cara completa está con protección. Y de hecho uno ve fotos o videos y uno puede ver la cara de la gente marcada con una gafa, ¿ya? De hecho, es bastante incómodo trabajar en situaciones y condiciones así chiquillas. O sea, no es tan sencillo, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros, chiquillos, con esto? Que hay que también tener conductas que ayuden a que los agentes biológicos no entren en contacto con el trabajador, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar que estos sean dispersados en el ambiente laboral. O sea, es complejo, porque no solamente viene dado en cómo nosotros realicemos un trabajo y cómo nosotros podemos aplicar distintas medidas de control en la persona, sino que también van a tener actitudes de vida, o en el fondo, a ver, ¿cómo decirlo? Un hábito de higiene. Eso es como el nombre más específico. Ahora, medios de transmisión van a ser varios. Por ejemplo, a través del agua, los alimentos, contaminación de superficie, herramientas, objetos, seres vivos, ¿ya? Por eso que dentro de lo que es agente biológico, para mí el COVID es un agente biológico en sí, ¿ya? Y hay que tener bastantes cuidados con ello. Por lo tanto, uno debe tratar con la precaución de un agente biológico. Vamos a entenderlo así. Y en ese aspecto, uno que tiene que hacer, aparte de lo que es la higiene personal, es la higiene del lugar de trabajo. O sea, el cepillo para dientes de uno es algo personal. Por lo tanto, el respirador que tiene uno, la mascarilla que tiene uno, es ya algo personal. Ahora, cuando uno habla de las vías de ingreso, en la práctica uno que dice, perfecto, tengo ya la vía respiratoria, la digestiva, dermal, parenteral, pero también en este caso coronavirus, para reforzar un poco lo que estamos viendo al principio,
la protección ocular es importante porque realmente puede entrar por las mucosas o por esta sección del ojo, ¿ya? De ahí que es importante que se tenga una protección completa del cuerpo, ¿ya? Ahora, si los distintos virus y bacterias oncoprotozoos pueden vivir en distintos lugares, una de las mejores medidas de control es generar las condiciones para que estos no puedan vivir o puedan manifestarse. O sea, si yo sé, por ejemplo, que el caso coronavirus tiene su parte externa de una proteína, en la cual al entrar en contacto con alcohol o algún agente, se degrada, se desnaturaliza, perfecto, lo hago. Por eso que una de las medidas de control principal es el lavado constante de manos, para que así cuando uno la lleve hacia la cara, no haga una respiración directa de un agente. Ahora, por el momento no está definido bien cuánto es la cantidad que tú tienes que respirar o estar respirando para poder contagiarte. O sea, eso es un tema, ¿ya? Que en el fondo nosotros no tenemos clara la concentración a la que tenemos que estar expuestos a la gente para poder enfermarnos. O sea que una de las medidas de control necesariamente va a ser tratar de generar las condiciones para que un virus, bacteria, hongo o protozoo no pueda sobrevivir, ¿ya? Por eso que en el ámbito de salud, los protocolos de limpieza son tan, no extremos, pero son muy habituales. O sea, cuando se va a hacer una cirugía, el médico se lava las manos y se lava las manos con distintos tipos de jabones, ¿ya? Recordemos, chiquillos, que nosotros como humanos tenemos distintos actos reflejos. Y los actos reflejos son actos naturales que nosotros no controlamos, son actos de tipo involuntario, como por ejemplo respirar, tragar saliva, pestañear, etc. Y uno de esos actos reflejos involuntarios son, por ejemplo, cuando yo llevo las manos mías a la cara, ¿ya? Por eso que se hace y se pide mucho de manera ya reiterativa y a modo taladro, de que se lave las manos, a lo menos una cantidad de segundos, 20 segundos, y después se las sequen bien. Porque aquí tenemos el tiempo específico en el cual, al entrar en contacto con una solución de limpieza y agua, se pueda morir el virus. En el fondo se va a romper la cara externa de él, ya, por si acaso. Entonces, ya las medidas de control para riesgo biológico no pasan solamente por tener un tema de... por un tema de las medidas de protección en sí, sino que también pasa por un tema de las conductas que tenga la persona. Y en ese aspecto son los hábitos de higiene. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es la mejor forma de prevenir, en este caso es controlando la exposición. Ustedes saben que el riesgo de contraer algo va a tener siempre dos componentes, una probabilidad y una consecuencia. Por lo tanto, la consecuencia va a ser el efecto que tenga la enfermedad en nuestro cuerpo humano. Por lo tanto, ¿qué puedo yo controlar o tratar de controlar en sí? No va a ser solamente la consecuencia, que en este aspecto es más complejo. Sin embargo, la probabilidad. Y la probabilidad viene siempre asociado a otro concepto en paralelo, que es la famosa exposición. Entre más expuesto estés tú a un riesgo, más favorable es que tú te puedas contagiar. En este caso, más que un riesgo, esté expuesto a un agente. Por eso que una de las medidas de control que se está aplicando, en la medida que se pueda, es evitar salir a lugares y mantener una distancia, ¿ya? Aunque a veces es medio complejo. Ahora, ¿cómo se transmiten los agentes biológicos y entran en contacto con el trabajador? Tenemos que tener claro que van a ser por las vías, distintas vías que nosotros tenemos en la persona, respiratoria, dérmica, digestiva, parenteral, ¿ya? Que son como las cuatro principales, ¿ya? Ahora, nunca nos olvidemos de que cuando trabajamos en estas situaciones, aparte del elemento de protección personal, aparte del hábito de limpieza, de higiene, tanto de uno, como de los lugares de trabajo, pasa también otro tema, las condiciones ambientales. O sea, el 594 ya me establece distintas condiciones ambientales sanitarias básicas, lugares y ambiente de trabajo. Y una de estas también hace referencia a la temperatura. O sea, hay que tener también eso claro. Ahora,
La exposición es debida a la presencia de los agentes biológicos en el ambiente laboral, en forma de bioaerosoles, es decir, suspendidos en el aire que el trabajador inhala. ¿Ya? Los bioaerosoles se suelen producir al toser, al hablar y en procesos pulmogénicos o con agua a presión. ¿Ya? Es cuando, por ejemplo, uno tose o estornuda. Ya también. Ahora, ya vamos a tener que darnos cuenta de que la forma en cómo uno hace ciertas cosas y la forma de interacción va a ser una variable importante a la hora de poder controlar un agente de tipo biológico. Ya, por si acaso. Démica cutánea, ya, que en este caso en piel ligeramente dañada o a través de las mucosas, ojos, nariz, ya. Y la exposición perdón, se puede entrar en contacto con elementos contaminados, ya. No sé si ustedes cuando han ido a un hospital o a una clínica o a un CEFAM, le han puesto una inyección y se han percatado que en el lugar donde te colocan la inyección hay una cajita de cartón en el cual dice riesgo biológico, elementos cortopunzantes, ¿ya? Y se tiene que siempre colocar en un lugar protegido, ¿para qué? Para evitar un contacto por esto. O sea, la démica cutánea no es solamente la piel, ¿ya? Como mucha gente piensa, sino que también es por la mucosa de los ojos y de la nariz, ¿ya? Que entre paréntesis, esos tipos de elementos también, las mucosas también en ciertos aspectos van a ser barreras primarias de contención para con un riesgo, ¿ya? Por si acaso. Ahora, lo importante es si tenemos respiratoria inhalatoria de miquecutánea, ya tenemos dos vías de una amplitud bien grande y bien compleja de poder controlar. O sea, la piel es el órgano más grande del cuerpo y en la práctica nosotros respiramos todo lo que está en el ambiente de trabajo. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a ver las formas de poder aplicar medidas de control a dos elementos de riesgo bastante altos, ¿ya? O sea, y hay que tener bien, bien claro. Por lo tanto, vamos a tener que ver bien cómo se hace eso, ¿ya? Y eso es un desafío. Digestión oral, la entrada del agente biológico es a través de la ingesta de alimentos, agua o elementos contaminados. La exposición en el ámbito laboral se produce principalmente por malas prácticas de higiene, falta de aseo personal, antes de las comidas, fumar con manos sucias, entre otros. Por eso, chiquillos, es importante, cuando uno está trabajando con un tipo de riesgo específico, evitar las malas prácticas en el lugar o en el ambiente de trabajo, ya que en el fondo evitemos que generemos una contaminación por una mala práctica. Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir para que me puedan hacer preguntas. ¿Ya? Así que vamos a reiniciar sus micrófonos. Ya. Chiquillos, ¿alguna consulta? Profe, yo con riesgos biológicos no, pero es de seguridad. ¿Ya? Es sobre el sistema de gestión. Ya. Susana, hagamos algo. Si no tienen más consultas, terminemos la clase y les reenvío un link para que me pregunten eso lo que me quiere preguntar, por favor. Ya. ¿Ya? Ya, Sí. chiquillos, si no hay más preguntas, terminamos y les reenvío de inmediato el link. Deme un par de minutos o sí. Ya, chiquillos, se lo envío al tiro.